información que nos da, ¿a poco no está bien bonita? ¿No les gustó, chicos? Me la pasé horas seleccionándola. No, sí está bonita, maestra. Ok, Sí. pero ¿qué es lo que estamos viendo? Esta que vemos de azul es una célula presentadora, lo vamos a dejar como presentadora. Y este que vemos aquí es un linfocito. Esta es una micrografía hecha con un microscopio electrónico, creo que era creo que es microscopio electrónico, perdón, de transmisión, no me acuerdo bien ahorita, pero bueno, fue coloreada por computadora, entonces está preciosa. Y aquí está todo lo que está relacionado con la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Porque estamos viendo la presentación, estamos viendo la activación del linfocito y por ende el resultado de todo ello, la fase efectora, ¿sí? Que son las fases que vamos a revisar durante esta sesión. Ok, y para ello, pues vamos a recordar lo que es la respuesta inmune adaptativa. Recordábamos que era aquella respuesta en donde vamos a encontrar las 4 características básicas, que es la especificidad. ¿Quién me ayuda? Memoria. Memoria. Diversidad. Diversidad, muy bien. Autotolerancia. Y la autotolerancia. Que hay en autotolerancia, de hecho, alguien me lo preguntó en el examen, que si era lo mismo autotolerancia que tolerancia. Les recuerdo que el concepto general es tolerancia, ¿sí? Pero bueno, en cuanto, hablando del sistema de forma individual, pues nos referimos a la autotolerancia, pero si vemos luego estos dos conceptos que no nos resulte tan extraño, ¿sale? Entonces, esta respuesta se lleva a cabo en 5 fases, que eran fases que les dije, no las debemos saber de memoria, no podemos olvidarlas porque son básicas para poder entender cada uno de los mecanismos. Y la primera es el reconocimiento, que también les marqué que algo importante del reconocimiento, y nos lo dejaban claro aquí en esta imagen, es que el linfocito B está reconociendo directamente al antígeno y el linfocito T no reconoce a todo el antígeno, sino reconoce solamente segmentos de ese antígeno. Reconoce a los mentados epítopos, que no son más que secuencias de aproximadamente 10 aminoácidos. Ya lo vimos en toda la unidad de hecho, yo creo que nunca lo mencionamos, que el tamaño de esos epítopos, pero bueno, sí veíamos que eran fragmentos o secuencias de aminoácidos. Agregamos esa información que se me pasó. Y luego tenemos la fase de activación, que no es más que cuando estos linfocitos, después de reconocer al antígeno y de recibir diferentes señales, que lo veíamos nosotros como la segunda señal o tercer señal, ¿se acuerdan quién daba esa segunda señal? Natalia, usted no, porque estoy segura que lo tiene bien fresco por lo que platicamos, pero ¿alguien más? Citocinas o Las factores citocinas o las moléculas coestimuladoras, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a raíz de esas señales, estas células se van a activar y van a empezar a proliferar. Vamos a tener una expansión clonal y además se van a diferenciar, van a adquirir características necesarias para poder actuar de forma rápida. Y aquí aprovecho para aclarar otra cosa más que noté en sus glosarios, que luego por eso me gustan esas tareas, porque a mí también me permite ver. No, yo creo que cuando revisamos todos estos trabajos, no nada más es revisar que el alumno sabe o no sabe, sino también es qué información está dando el profesor. Y aquí, por ejemplo, me di cuenta que nos perdemos un poquito con la definición de célula efectora, que es como está aquí, y la célula virgen, que es como está acá. ¿Por qué? Porque me utilizaban mucho para definir, tenemos una célula inmunocompetente. Decían que una célula efectora va a ser aquella que es inmunocompetente. Y quiero que nos quede claro
que esta célula también es inmunocompetente. ¿A qué nos referimos con inmunocompetente? ¿A qué les suena eso? Alejandra Tavares. Sí, maestra. ¿A qué les suena la palabra inmunocompetente? A que puede, no sé, como una célula estar, pues, compitiendo por la inmunidad de... sí, o sea, por tener la inmunidad de ella junto con otra célula. A que puede llevar a cabo sus funciones, ¿no? Ajá, Cuando o sea, como que ambas nosotros- pueden hacer lo mismo o algo así. Así es. Cuando nosotros nos hablan de algún trabajo, lo primero que evalúan que es que seamos competentes. Sí, hay preferencia por aquel que además de ser competente, tiene experiencia que aquel que está virgencito, acaba de salir de la carrera. Pero los dos son competentes porque los dos están preparados. Lo mismo pasa con nuestros linfocitos. Tanto el linfocito virgen como el linfocito efector son competentes. Lo que está cambiando son qué tan preparados están. Y el efector está mucho más preparado porque ya conoció al antígeno, ya sabe exactamente cómo es, cuál es y cómo puede hacer las cosas, cómo puede trabajar para eliminarlo. El linfocito virgen, que recordamos que cuando decimos linfocito virgen no necesariamente me refiero a una población, pueden ser T o pueden ser B. Es aquel que tiene toda la teoría, pero todavía no se ha enfrentado con el antígeno. Esas serían las diferencias, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos a nuestro linfocito con todas sus capacidades para actuar en contra del antígeno, ya está perfectamente diferenciado y entonces sí, va a comenzar la fase efectora, que no es más que la eliminación del antígeno, ya sea a través de la vía humoral, es decir, a través de la producción de anticuerpos por la célula plasmática, o a través de la vía celular, que es a través de la activación de los macrófagos o de la acción de los linfocitos T citotóxicos. Y bueno, a la par que hubo esta diferenciación hacia células efectoras, recordamos que algunas de las células se van a diferenciar a células de memoria, perdón, antes, me estaba brincando esta. Una vez que ya llevamos a cabo las acciones, que ya eliminamos al antígeno, pues hay que controlar al sistema inmune, hay que volverlo a su estado basal, aunque debemos tener presente que ese estado basal nunca va a ser como la primera vez. ¿Por qué? Tenemos a nuestras células de memoria que fueron diferenciadas desde acá. Y estas de memoria van a guardarse para un segundo contacto, tercero, etcétera. Y ahora lo van a hacer mucho más rápido, mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia, ya saben cómo hacer las cosas y no necesitan pasar por todo este proceso. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a revisar. Les marqué de rojo, perdón. Aquí, les marqué de rojo estas tres fases. ¿Por qué? Porque estas son las más representativas que están programadas para revisar en esta unidad. De estas vamos a tomar algunas pinceladas, sin embargo, esto es a lo que nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque de esto va a depender mi producto, lo que yo necesito, y es lo que finalmente, si alguno de ustedes decide dedicarse a esto, es lo que les va a interesar, ¿sí? Ok. Bueno, y entonces entramos a la primera fase, que es la fase de reconocimiento. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el reconocimiento no es lo mismo para el linfocito B que para el linfocito T, algo que ya habíamos comentado. Por lo tanto, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Quiénes son los encargados de identificar al antígeno por primera vez? Las células del sistema innato, como macrófagos. Ok, ellas van a reconocer al antígeno por primera vez, solo que recordamos que lo van a hacer de forma inespecífica. Lo que ellas van a hacer es reconocer lo extraño, lo anómalo, ¿sí? Pero no saben qué es.
¿Y quién va a reconocer de forma específica? Los anticuerpos. Los anticuerpos, es decir, los linfocitos B o los linfocitos T, a través de esos receptores. Muy bien, son entonces los 3 participantes importantes del reconocimiento. Y bueno, aquí también debemos aclarar, el linfocito B no requiere que le lleguen y le presenten. Él puede reconocer solo, porque recordamos, es una célula presentadora de antígeno. Entonces, en esta primera fase es lo que vamos a revisar. ¿Cómo se dan esos reconocimientos? ¿Quiénes participan? ¿Qué moléculas se ven involucradas durante este? Entonces, lo primero que vamos a revisar es al BCR y al TCR. Primero, ¿qué es un receptor? Van a ser proteínas transmembranales que funcionan como inductores de señales intracelulares y permiten la adhesión de una célula a otra o a la matriz extracelular. En esta ocasión, a los que vamos a revisar van a ser propiamente al BCR y al TCR. ¿Por qué aquí no estoy poniendo al anticuerpo, chicos? Porque, por ejemplo, cuando defino antígeno, digo todo aquello que se une a un receptor específico, háblese BCR, TCR o anticuerpo. ¿Y por qué aquí solamente me refiero al BCR y al TCR? Porque se está hablando de los linfocitos B y los linfocitos T. Porque estoy hablando de las células que reconocen de forma específica. Y el anticuerpo, claro que se puede unir. Pero ya el anticuerpo actúa en la fase, el anticuerpo soluble, actúa en la fase efectora, no en la fase de reconocimiento. En la fase de reconocimiento hablamos de las células. Por ende, hablo de el BCR y del TCR, aunque sabemos que dentro de BCR llevo implícito el concepto de inmunoglobulina o anticuerpo porque es cuando lo encontramos de forma transmembranal. Si nos queda clara esa información, lo que no quiero es que nos empecemos a confundir. Sí, maestra, sí está. Ok. Y entonces dentro de eso vamos a empezar a comparar. A ver, ya estamos viendo que estos dos receptores tienen condiciones muy parecidas, que hay algo que los une. Y lo primero es el reconocimiento al antígeno. ¿Pero son iguales estas moléculas? Tienen muchas características estructurales que los identifica, como cuáles. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me platica el anticuerpo? Aprovechando. Vamos a repasar nuestra unidad de anticuerpos. ¿Se animan o yo empiezo a animar a gente? Muy bien. ¿Carla Andrea? ¿Carla Andrea sí está? ¿Veida? Ya están desanimados. Norma. Vamos, chicos, no se desanimen. Ahí tienen el esquema, solo me tienen que platicar. Si quiere yo, maestra. Gracias, Natalia. Ok, es que acabo de ver que Carla no tiene micrófono y Veida me dice que aquí, pero no sé si esté funcionando su micrófono, perdón. Gracias, Natalia, vamos. ¿Yo la sigo con el cursor o sí? Pues no sé. Bueno, pues son dos cadenas, una ligera y una pesada. Okay. Están conformadas por dominios variables y constantes. La pesada está conformada por, bueno, depende de qué isotipo es, pero son entre 3 o 4 dominios constantes y uno variable. Y la ligera de uno constante y uno variable. Y los dominios variables serán los encargados de unirse, pues, específicamente al epítopo. Conforman el paratopo. Y que el paratopo pues son estos dominios variables
y contienen cada dominio variable contiene 3 CDR. Ok. Ya no sé qué más decir. No sé, Ok. pues. ¿Qué es esto? Aquí no puedo verla, pero en las inmunoglobulinas que tienen 3 dominios constantes, ¿qué es esto? La región bisagra. Ajá. ¿Se acuerdan que esta no podemos decir que sea una región bisagra porque tiene 4 dominios constantes, pero aquellas que solo tienen 3 dominios constantes en su cadena pesada tienen región bisagra? Y entonces, con toda esta información, otra persona, ¿qué inmunoglobulina es esta que está aquí? ¿La IgG? ¿Cuántos dominios constantes tiene la IgG? 3. Ya ven, ya los agarré en curva. ¿Por qué no puede ser IgG? ¿O todos están de acuerdo en que puede ser IgG? Pues la IgG tiene 3 dominios constantes, ¿no? Y esa tiene 4. Así es, la IgG tiene 3 dominios constantes en su cadena pesada y además tiene región bisagra. En este caso estamos viendo 4. ¿Cuáles son los únicos o las únicas inmunoglobulinas que tienen 4 dominios constantes en cadena pesada? No, Beida, no te escucho. Pero bueno, las preguntas cortas me las pueden poner aquí y finalmente con eso queda registrado su participación. Se me olvidó la pregunta que les hice. Qué torpe. ¿Qué les pregunté? También se les olvidó. Ay, no me acuerdo. ¿Qué les pregunté? Por favor, ayuda. Podría ser. Que quiénes podían ser. Aurora, ¿sabe? ¿Se acuerda quiénes tienen 4? Creo que son las IgM. Las IgM. La que está, Víctor, la que está aquí es una IgM. Pero ¿qué otra podría ser? Por la estructura, IgE. podrías una IgE, exacto. ¿Por qué? Porque estas dos inmunoglobulinas tienen tanto 4 dominios constantes en la cadena pesada y tienen región bisagra. Muy bien, chicos, ya con eso pasaron esa parte del examen. Bueno, ¿por qué es una IgM? ¿Por qué me atrevo a aseverar que es una IgM? Muchos me van a decir, pues porque arriba dice MIG. No. Me atrevo a decir eso porque los linfocitos vírgenes solo tienen o IgM o IgD. Solamente las células de memoria pueden tener otras inmunoglobulinas. Las células de memoria o las que fueron diferenciadas durante la fase de activación. ¿Sí? Por eso me atrevo a decir que esto es una IgM. Otra forma en la que podríamos saber que es una IgM, bueno, una por la secuencia, sabemos que son cadenas diferentes, inclusive por las colas citosólicas. Bueno, entonces ya recordamos cómo es el anticuerpo, es igual formando parte del BCR, la única diferencia es que además del último dominio vamos a tener una región transmembrana y vamos a tener colas citosólicas. Las colas citosólicas de los BCRs o de los receptores específicos son muy cortitos, muy cortitos, de tal forma que no pueden tener motivos de activación, los mentados ITAM que les había mencionado para los receptores de las FC. ¿Alguien se acuerda de ellos?
¿Son los de activación? Son los motivos de activación, los mentados motivos de activación basados en tirosina, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, como las colas son tan pequeñas, estos no pueden estar aquí. Por lo tanto, requiero de moléculas que me ayuden a señalizar. Y entonces ya no solo tengo BCR, sino tengo un complejo denominado BCR. Ahorita vamos a ver más de él, porque es más complejo que este. Esta es como la forma más sencilla. Y entonces tenemos una cadena Ig alfa, que es inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta. Recordamos que reciben este nombre por este dominio en forma de globo, ¿sí? Ok. Estas dos cadenas, formadas cada una por solo un dominio, una región transmembrana y colas citosólicas largas, vemos aquí, tienen a esos dominios CITAM y por lo tanto pueden mandar señales al núcleo. Esto es un BCR o un complejo BCR. ¿Qué tiene el TCR? ¿Qué no tan parecido, chicos? Los dominios en globulinas. Los dominios tipo globulinas. ¿Qué otras cosas podemos ver parecidas? La más importante, que tenemos un dominio variable o que tenemos dominios variables. Aquí los podemos ver, ¿sí? Los dominios más externos van a ser nuestros dominios variables y estos son nuestros dominios constantes. El TCR está formado por cadena alfa y por cadena beta. Solo consta de dos cadenas. Tenemos región transmembrana y colas citosólicas muy pequeñas. Por lo tanto, al igual que el BCR, requerimos de moléculas que nos ayuden a señalizar. Porque si no, este anticuerpo se uniría al antígeno y hasta ahí, este TCR se uniría al antígeno y ahí quedaría todo. No habría consecuencias y las consecuencias se dan cuando hay activación de las vías de señalización río abajo o hacia el núcleo. En este caso requerimos de más moléculas de apoyo que van a ser 2 CD3, esto es el CD3, esto es el CD3 y 2 cadenas Z. Cada una de estas cadenas, si se fijan, tienen dominio CITAM. Estos dominios CITAM son estos que vemos aquí marcados de rojo. Aquí sí nos los representan, acá no. Entonces, por medio de estas moléculas se enviarán las señales al núcleo cuando este TCR entre en contacto con el antígeno. Aprovechando que estoy viendo aquí esto de RCT. Hay términos en inmunología, bueno, yo creo que todos hemos visto que muchos de los términos en inmunología son muy complejos. La nomenclatura de los términos en inmunología es muy compleja. Entonces, cuando se traduce al español, es todavía más complejo porque la mayoría se ha quedado con los términos en inglés. Entonces, cada vez se hace más frecuente que empezamos a aceptar o tomamos los términos como son su nombre original en inglés, sobre todo en la cuestión de las abreviaturas, para evitar estos ruidos y confusiones. Un ejemplo que les puedo poner con esto serían la célula dendrítica. Si se acuerdan, yo para abreviar a los clústeres de diferenciación, ¿cómo se llaman esos clústeres? ¿Cómo se mencionan? CD. CD. Y si quisiera abreviar célula dendrítica en español, ¿cómo la abreviaría? O sea, se escucharía igual. Sería igual, sería CD. Y entonces todo eso nos empieza como que a meter mucho ruido y muchos de los términos los utilizamos en inglés. Hay libros que son como muy conservadores en este sentido y hacen la traducción, entre ellos Havas. Havas es castellano completamente y hace mucha traducción de todos estos términos y luego eso nos mete un poquito de ruido cuando estamos hablando y por eso aquí aparece RCT, que quiere decir receptor de las células T. Y bueno, normalmente lo vamos a ver representado aún en libros de español como TCR.
¿sí? Que es derivado de su nombre en inglés. Entonces, que seamos conscientes de eso, que lo vamos a ver muy, muy frecuente. Bueno, y entonces esas serían las diferencias estructuralmente entre el TCR y el BCR. Pero bueno, vamos a ver qué tengo en uno y qué tengo en otro. Primero, pues todos sabemos que son los que van a reconocer de forma específica al antígeno. Estructuralmente, el BCR tiene 4 cadenas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. El TCR solo tiene 2 cadenas, cadena alfa y cadena beta. En cuanto a dominios, cada cadena tiene un dominio variable. Las constantes tienen 3 o 4, las pesadas tienen 3 o 4 constantes y las cadenas ligeras solo 1 constante. En el caso del TCR tenemos 1 y 1. Ambos tienen moléculas de señalización. BCR tiene a IG alfa e IG beta y TCR tiene a CD3 y a la cadena Z o al complejo Z. ¿Qué tal es su afinidad por el antígeno? Sí revisamos lo que era afinidad, ¿no? Con ustedes. Sí, porque vimos afinidad y avidez. Ok, entonces sí puedo hacer esto. En el caso del BCR es 10 a la menos 7 a 10 a la menos 11 molar, mientras que en el TCR es de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 7 molar. ¿Quién tiene más afinidad? El TCR. El TCR. ¿Por qué? Entre valores más pequeños tiene más afinidad. Entre valores más pequeños, más afinidad. ¿Y cuál es más pequeño aquí? Los del TCR. ¿Sí? PCR, ¿no? Debe Los del ser. Ah, no, TCR. los de BCR, sí. Porque es 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 11. Y aquí es de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 7. Como lo estamos valorando como constante de disociación, por eso reflexioné si les podía preguntar a ustedes. Porque vimos que la afinidad se podía medir como constante de asociación y constante de disociación. Como lo estamos haciendo como constante de disociación, valores más pequeños me van a indicar mayor afinidad, valores más grandes, menor afinidad. Este es más grande que este. De antemano les digo que en el examen van a venir ejercicios de este tipo y no necesito saber fórmulas, ¿sale? Solo comprender esa ley. Ok. Y luego tenemos otras características como el BCR se puede encontrar de forma secretada, lo podemos encontrar de forma soluble. Sí, pero ya serían anticuerpos. Así es, sí lo podemos encontrar de forma soluble, representado como anticuerpo. El TCR nunca, chicos, eso es, olvídenlo. Él solamente está en la membrana. No hay de otra forma que lo podamos ver. Bueno, a menos que lo hagan de forma sintética ustedes en su laboratorio, adelante, pero en la naturaleza no. ¿Hay cambios de isotipo? ¿Sí? ¿Cuáles son? Estoy aprovechando para Eran ayudarlos a 18. repasar al examen. Dígame, Alejandro. Eran 18. 18 isotipos. 18 isotipos. Me encantó esa respuesta. ¿Cuáles son? Yo me estaba esperando el 5. Alfa, beta, gamma, mu. Ajá. El epsilon también. Ujú. Kappa y lambda. Combinado con kappa y lambda. ¿Y por qué salieron 18? Tiene toda la razón. Porque había 4 de las G y 2 de las Así A. es.
Así es, perfectísimo. Entonces, aquí tenemos también diversidad en cuanto a los isotipos. En TCR no. Vamos a ver que puede haber dos tipos de cadena beta, lo cual puede hacer como quien dice dos isotipos, pero funcionalmente no tienen importancia y por eso se habla de que 0 isotipos, ¿sí? Mutaciones somáticas. En el caso del BCR tenemos mutaciones somáticas, en TCR no. ¿A qué nos referimos con estas mutaciones? A lo que nos va a dar la maduración de la afinidad. Ya vimos cómo se sintetiza el anticuerpo, ya vimos cómo se adquiere la diversidad, vimos todos los factores que están involucrados en esa diversidad. Pero nos falta ver las hipermutaciones somáticas, que son las que le van a dar la afinidad y eso solamente ocurre hasta que haya activación de la célula, ¿sí? Hasta que haya una activación timodependiente. Pero eso lo vamos a ver precisamente en esta unidad. Pero bueno, de antemano, eso puede pasar en el BCR. El TCR nunca se vuelven a reactivar las RAC ni la TDT, algo que en el BCR sí. Reconocimiento por el antígeno. Ok, dije, ¿por qué? Ya. Se refiere al reconocimiento solo, por él mismo. El BCR puede reconocer directamente al antígeno, mientras que el TCR siempre va a estar restringido por la molécula del MHC. En primer lugar, un TCR no puede reconocer al antígeno él solito, y en segundo lugar, no podemos reconocer a todos los antígenos que están presentes en todos los MHC. Es decir, un linfocito TCD4 solo reconoce antígenos que están ¿en dónde? En el MHC2. En el MHC de clase 2. ¿Y el linfocito T citotóxico? En el 1, MHC1. En el MHC de clase 1. Muy bien. Entonces, ¿con esto nos queda claro, chicos, las diferencias que hay entre uno y otro? Sí. Muy bien. Maestra, Bueno, dígame. tengo una duda. Sí. Es que me confundí, no le entendí muy bien. O sea, los esquemas, en la primera diapositiva, se supone que está el BCR y aparte está, eso es lo que está al lado es la molécula de señalización, ¿no? Ajá, la IG alfa, IG beta. Ajá, pero no me quedó muy claro cuál era su función. Esa. Mandar señales al núcleo. Ah, Lo que tal vez, no sé, ahorita sea como un poquito complicado el comprender esa señalización o las reacciones en cadena que ocurren en el núcleo, en todas las proteínas, en el citosol, perdón, para mandar finalmente una señal al núcleo y comience la síntesis de una nueva proteína. ok, ¿Sí? entonces sí, pero va a ayudar, digamos, para ya después secretar, por ejemplo, los anticuerpos. Así es una de las funciones. Las funciones son un montón. Puede ser hasta secretar, producir citocinas. Los linfocitos B también producen citocinas. Ah, ok. ¿Sí? O sea, miles de funciones. Proliferación, diferenciación, producción de citocinas, cambio de isotipo, inducción de apoptosis. Cientos de funciones. ¿Sí? Ok, y el CD, bueno, los que están acá al lado del TCR son los mismos, ¿verdad? Y cadena Z hacen lo mismo, pero en el linfocito T. Ah, ok, muy bien. Sí. Ahorita soy consciente de que todas esas dudas de señalización van a existir, pero no sé si decirles no se preocupen o preocúpense, porque las vamos a revisar y no las vamos a aprender. ¿Sale? Ok, sí, está bien. Entonces, Gracias. además denme chance poquito. Y con eso que comentaste, ya me acordé que aprovechando que me hicieron regresarme aquí, ¿se acuerdan cuando decíamos que los linfocitos T, un marcador que decías, es un T, no hay de otra, ¿cuál era? No estoy seguro. ¿CD3 o CD2? No, Así no me es, acuerdo bien. Jesús, el CD3. Cuando decíamos, si ustedes quieren saber si lo que tienen es un linfocito T, busquen CD3. Si está CD3, con toda confianza y con toda tranquilidad pueden decir, tengo un linfocito T.
¿Qué pasó, chicos? Ay, espérenme. Creí que ya, algo le pasó a mi computadora. O Ok, sea, por eso está el CD3 ahí, ¿verdad? ahí va la observación. CD3, su función es señalizar. Es mandar un mensaje al núcleo y decirle, oye, ya encontramos un antígeno, tenemos que proliferar. Y en el núcleo va a comenzar el desdoblamiento del RNA, va a venir la activación de todas las enzimas para hacer la replicación, la transcripción, la traducción y generación de nuevas proteínas, ¿sí? Esa es la función de esas cadenas ahí. Pero, ¿qué otras funciones tiene CD3? Si CD3 no se expresa, los linfocitos T no expresan TCR. Es decir, dentro de las señales que alguna vez le manda a la célula cuando se está diferenciando, aparecen primero los CD3. Y esos CD3 mandan señales para decir, oye, voy a hacer un linfocito, necesito un TCR. Y se expresa el TCR, porque participan en el acoplamiento del TCR. ¿Qué otras cosas? Bueno, eso es fisiológicamente. ¿Qué hace el CD3? Pero además, CD3 nos es útil para usarlo como marcador en los linfocitos T. Si yo identifico, a propósito de los mentados clúster de diferenciación, si yo identifico CD3, pues puedo decir que la célula es un T. ¿Puedo decir con eso que es un linfocito T cooperador? No. No, solo puedo decir es un T, pero puede ser un T gamma delta, puede ser una NKT, puede ser una célula MITE, puede ser un linfocito TCD8, puede ser un linfocito T cooperador, puede ser un linfocito T regulador. ¿Por qué? Porque todos los que tienen TCR o todos los que tienen T van a tener a CD3. Si no hay CD3, no hay TCR. ¿Nos queda claro eso? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos para acá. Y bueno, como lo comentamos y como ya me lo demostraron ustedes, ya conocemos al BCR porque conocemos al anticuerpo, pero ahora lo vamos a conocer desde lo que es el linfocito B, es decir, como BCR. No me voy a detener mucho aquí. Vamos a ver las diferencias. En el caso del secretado tenemos nuestros dominios variables, nuestros dominios constantes y tenemos Ay, esto siempre se me va. Una pieza de cola. Y luego, en el caso de el BCR, esa pieza va a ser cambiada por una región transmembrana y una cola citosólica. Como lo podemos observar aquí, la síntesis de estos es como lo vimos en los anticuerpos, es decir, el dominio variable va a estar codificado por una región o una familia B, una familia D y una familia J en las cadenas pesadas y en las cadenas ligeras por una familia B y una familia J. En el caso de cadenas pesadas, pues vamos a tener nuestros dominios constantes que van a ser IgM, IgG, IgD, IgE o IgA, aunque yo les recuerdo y les hago énfasis en eso, que en el linfocito virgen va a predominar la IgM y podemos encontrar también IgD. De hecho, es una característica de diferenciación. Cuando ya está IgD, quiere decir que ya estamos entrando en una fase madura o ya está maduro ese linfocito. Cuando solo hay IgM, estamos hablando de un linfocito inmaduro en cualquiera de sus etapas. Y luego tenemos la región transmembrana y tenemos la cola citosólica. Entonces, eso sería solamente la estructura del BCR o del anticuerpo como tal. Sin embargo, el BCR, ya lo hemos comentado, no puede actuar por sí solo. En realidad, es un gran complejo que va a requerir pues, de muchas moléculas ayudantes. Entonces, a este complejo le vamos a identificar dos componentes. Los componentes de reconocimiento y los componentes de transducción.
Los de reconocimiento van a ser propiamente el BCR, es decir, la inmunoglobulina, así como puede ser una molécula que es CD21, que es esta que estamos viendo aquí. Esta molécula CD21 es un receptor del complemento. También se le da el nombre de CR2 porque es el receptor 2 de las proteínas del complemento. Pero ¿a quién reconoce? Reconoce a la proteína C3D. C3D es una fracción de C3 que lo que va a hacer es opsonizar o pegarse al antígeno, y entonces nuestras células B pueden reconocer al antígeno por medio de la IgM, del receptor específico, y lo pueden reconocer por medio de los receptores del complemento. Este receptor del complemento también está asociado a otras moléculas de señalización como son TAPA1 y CD19. Por lo tanto, todo esto, junto con las Ig-alfa e Ig-beta del BCR, me van a ayudar a enviar señales de activación al núcleo. Y estas son las que van a entrar como componentes de transducción. El anterior reconocimiento va a alterar la conformación intracelular del complejo BCR, y posteriormente va a permitir que queden disponibles las tirosinas que se encuentran en estas cadenas. Al permitir que queden disponibles, estas van a ser fosforiladas y comenzará esa señalización. Esto que les estoy comentando aquí, insisto, lo vamos a ver a detalle, qué moléculas participan, etcétera. La información que a mí me interesa que nos quede de aquí importante es la siguiente, que está compuesto de componentes de reconocimiento, es decir, la IgM y el CR2 o CD21. Y está compuesto por componentes de transducción, Ig-alfa, Ig-beta, que es el primario o principal, y algunas moléculas como pueden ser las cadenas TAPA o CD19, e inclusive acá podemos ver otras como CD22, que en este caso CD22, ¿qué tiene aquí, chicos? ¿Qué es esto? No es ¿Inhibidor? Son los de inhibición, motivos de inhibición basados en tirosina. Es decir, si el ITAM manda señal de activación, el ITI manda señal de apagado. Entonces, este es un fenómeno de regulación en el mismo BCR, en la misma célula. ¿Sí? De ahí la importancia. ¿Sí nos queda claro a todos? Sí. Ok. Bueno. Y ahora vamos a ver las características. Maestra. Bueno, ya me voy. ¿Quedaron en algo, Rebeca? Rebeca. No la escucho. ¿A mi maestra? Ahí ya, sí. ¿Sí es viable lo que les pregunté o no? Pues es que estuvimos hablando en el grupo maestra. Y creo que habíamos quedado, bueno, no sé si estaban de acuerdo porque algunos no contestan, Ajá. que tomáramos la clase de 1 a 2 el miércoles, jueves y viernes. Ok. ¿Le parece entonces, si dice que no le han contestado, si lo comenta en su grupo y me avisan, me confirman mañana de que eso sea posible? Sí, Pi. Y Le Rebeca, confirmo, maestra, cuando me respondan. Mande. ok, y particularmente pues con usted le pediría el favor, si en aula virtual puede quedar reflejado que usted como jefa de grupo está
enterada y enteró a sus compañeros de que esa semana vamos a trabajar en diferente horario. Aclaro que no va a ser obligatorio porque no puedo yo obligarlos porque es fuera de su horario. El material va a estar en aula virtual, las presentaciones. Tengo algunos videos que no se los he puesto porque quiero primero ver la información, que es las siguientes 10 diapositivas aproximadamente, y entonces les dejo los videos para que ustedes los revisen. Les va a ayudar de repaso, ¿sí? Entonces, sí les voy a dar suficiente información para que ustedes repasar, pero siento que cuando tenemos estas sesiones, pues cuando hay dudas las podemos aclarar y es todo mucho más sencillo. Y bueno, sería esa otra alternativa, pero sí necesito que la mayoría estemos de acuerdo y que por favor me ayude con ese mensajito en aula virtual. Maestra, ¿lo pongo en un foro entonces? Sí, en el foro de dudas. Ah, ok, va. Sí, nada Sí, más para y que... ya me confirmaron más o menos, bueno, varias personas y parece que sí, esa idea les agrada. Ok, entonces, insisto yo aclarando que no es obligatorio, ¿sale? Yo trataré de dejarles todo el material y me comprometo a estar en la tarde disponible para sus dudas esa semana. Y muchas gracias, chicos. Los dejo. Gracias, maestra, buen día. No, al contrario, a ustedes. Maestra, gracias. A Gracias, ustedes, maestra. Yeli. Adiós. Gracias, maestra. Los veo el Hasta luego. viernes.